Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos, primero que nada. La clase pasada estuvimos analizando algunos temas vinculados con lo que es la gestión del agua y sobre todo la evolución de los grandes paradigmas de gestión, ¿tá? Ahí vimos lo que es la evolución de los modelos fragmentados que denominamos comando control en la jerga de la gobernanza, a modelos ya mucho más sofisticados como es el manejo integrado, el manejo adaptativo o las variantes que tienen una mayor redundancia como es el comanejo y el codiseño. Queríamos terminar el punto de esta clase analizando esta tabla que está en un texto que ustedes tienen en el conjunto de libros, que justamente tiene que ver con esto de principios de la administración y el cuidado de ecosistemas. Este libro tiene un capítulo, el primero, que es una síntesis extraordinaria de lo que es lo que podemos denominar hoy el marco de los sistemas socioecológicos. Y trae una tabla, que es esta, la 1.1, que me gustaría detenerme para analizar algunos conceptos y sobre todo seguir profundizando en estos temas de gestión del agua y al mismo tiempo profundizar en el análisis de algunos casos como los que van a estar viendo a continuación, que tiene que ver con rehabilitación de ríos y arroyos. ¿Ah? Acá ustedes encuentran tres grandes variantes que van a encontrar con títulos muy similares en la literatura, que tiene que ver con el manejo de recursos naturales, el manejo ecosistémico y versiones más evolucionadas de administración, gestión y cuidado, que aquí aparece con el rótulo de basado en resiliencia, pero van a ver que en definitiva tiene que ver con aspectos que estuvimos analizando en manejo adaptativo o en comanejo y codiseño, ¿no? Obviamente aquí esta tercera variante está más enfocada en experiencias que tienen que ver fundamentalmente con grandes transformaciones. Pero vamos a detenernos un poquito para entender, sobre todo, cuando estamos hablando de recursos naturales, de manejo de recursos naturales y manejo de ecosistemas, efectivamente, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿A qué estamos haciendo referencia? Y qué características comparten y qué los diferencia. ¿Tá? Si ustedes se fijan en el atributo, en el segundo atributo, la gran diferencia que nosotros tenemos en el manejo de recursos naturales con respecto al manejo ecosistémico es que el manejo de los recursos naturales está focalizado en un único recurso o una única especie. ¿Tá? El manejo de una especie en ámbito de pesquerías o el manejo de un sistema con un propósito determinado, entra dentro de lo que llamamos el manejo de los recursos naturales. Cuando nosotros nos planteamos la gestión de un ecosistema, pero sobre todo la gestión de múltiples servicios ecosistémicos al mismo tiempo, estamos hablando justamente de manejo ecosistémico. Y ahí aparece una diferencia muy grande entre estos dos enfoques, el manejo de recursos naturales y el manejo ecosistémico. Cuando estamos, obviamente, en estas dos variantes, el objeto de análisis tiene que ver con
qué es lo que estamos gestionando vinculado con los bienes y servicios que provee la naturaleza. Cuando nosotros nos movemos a la tercera columna, y estamos hablando ya de administración, gestión y cuidado, ahí la escala de análisis y gestión cambia, porque ahí no solo intentamos gestionar el portafolio de bienes y servicios ecosistémicos, sino que ya estamos procurando analizar y gestionar todas las propiedades del sistema socioecológico, es decir, esa interacción entre el sistema natural y los sistemas humanos. Y nos interesa manejar el conjunto del sistema. Esto es importante para entender esos tres grandes variantes, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que estas variantes se sustentan sobre principios totalmente distintos. En el manejo de recursos naturales, y ahora voy al primer atributo, hay siempre una referencia histórica que se pretende alcanzar. ¿Esa referencia histórica cuál es? Es algo que hemos visto en el pasado que deseamos alcanzar y que generalmente en los recursos naturales tiene que ver con aquel stock, aquel nivel de extracción de determinado recurso que por algún periodo de tiempo fue sostenible. ¿tá? Eso se refiere con referencia histórica. ¿tá? Lo mismo puede ser analizado, considerado en el manejo ecosistémico. ¿tá? Ahora, cuando nosotros estamos parados en la tercera columna, el enfoque es totalmente distinto. Y fíjense que ahí les aparece, el foco está centrado en la trayectoria de cambio. ¿tá? Ahí justamente lo que, en este manejo, lo que más interesa es justamente la evolución y el cambio constante de este sistema que queremos gestionar. Y generalmente está muy parado en la transformación, en alcanzar configuraciones del sistema, ¿no? Del sistema socioecológico que se entiende es el más favorable, independientemente si ocurrió o no ocurrió en el pasado. ¿tá? Como ven, son concepciones totalmente diferentes. ¿no? En esta tercera columna, generalmente se definen en función de un gran conjunto de objetivos o motivaciones que tienen que ver con bienes y servicios provistos por la naturaleza, pero también múltiples componentes que tienen que ver con el bienestar humano, la igualdad, la equidad, etc. ¿tá? Otra diferencia importante, muchachos, muy importante, es que fíjense la columna que aparece acá como que tiene que ver con la variabilidad y los disturbios. En el manejo de recursos naturales hay un foco en reducir la variabilidad natural del sistema, porque el foco acá está en el máximo rendimiento sostenible de la producción de un bien o de un servicio. ¿tá? Y dentro del comando control se trata de controlar toda esa variabilidad que puede estar afectando esa provisión del bien y el servicio de interés. ¿tá? Pero al mismo tiempo, fíjense que basado o parados en el manejo de recursos naturales, los disturbios de origen natural, un pulso de inundación, un fuego, etcétera, son excluidos del manejo, ¿tá? de los objetivos de gestión. ¿tá? Como ven, hasta acá estamos encontrando una serie de elementos que fue los que justamente analizamos como características distintivas del comando y control. El comando control básicamente quiere simplificar, domesticar el sistema para asegurar el máximo rendimiento en la provisión de un bien y un servicio ecosistémico. Esa concepción cambia radicalmente en el manejo ecosistémico, porque ahí no solo se acepta
la variabilidad natural del sistema, sino que se incorpora el régimen de disturbios naturales. Forman parte de la dinámica del sistema. ¿Ah? Esa concepción es aún más distinta en la tercera variante, donde aquí hay una promoción de la variabilidad, la diversidad y también del régimen de disturbios. Y para entender esto en profundidad hay que entender que la dinámica de los sistemas socioecológicos está gobernado por crisis, y esas crisis muchas veces se promueven para generar transformaciones. ¿Ah? No vamos a entrar en este campo porque, bueno, nos llevaría muchos minutos. Pero quiero detenerme en algunos aspectos muy trascendentes. Cuando estamos hablando del manejo de recursos naturales, en esa interacción humano-naturaleza, los ecosistemas son objeto de utilización del hombre, es decir, están al servicio del humano. ¿Tá? Esa concepción cambia radicalmente en el manejo ecosistémico, donde ya se entiende a las sociedades humanas como parte del sistema. ¿Tá? Y en la tercera columna se incrementa la apuesta, digamos, en donde ya las sociedades humanas son responsables de mantener las opciones futuras. Por eso aparece este término stewardship, que stewardship, además de administrar y gestionar, tiene un contenido ético que tiene que ver con el cuidado. ¿El cuidado de qué? El cuidado de que las generaciones siguientes tengan el mismo portafolio de opciones que las generación actual. ¿Ah? Pero fíjense las otras diferencias. Los gestores definen los usos primarios, el uso primario del sistema que se pretende generar en el comando, en el manejo de recursos naturales. Acá emergen de nuevo características del comando control. En el manejo ecosistémico es el conjunto de actores del sistema, incluidos los usuarios, los que definen los objetivos. ¿Ah? ¿Ah? Y eso también se observa en la tercera variante. ¿Ah? Obviamente, en esta penúltima característica están los objetivos finales de cada uno de estos paradigmas de gestión. En el manejo de los recursos naturales, el objetivo es maximizar el rendimiento y la eficiencia económica, porque está concentrado en un único bien y servicio. En el manejo ecosistémico, justamente ese no es el objetivo, porque uno está tratando de gestionar múltiples servicios, bienes y servicios ecosistémicos, independientemente de alcanzar la máxima eficiencia posible. ¿Tá? Y la última característica es muy interesante, y es que la gestión en el manejo de recursos naturales básicamente se diseña para justamente salvaguardar esos objetivos de manejo. ¿Tá? En cambio, en el manejo ecosistémico, esos objetivos están cambiando en el tiempo, pero sobre todo responden a valoraciones humanas, no necesariamente a un objetivo de máximo rendimiento. Y en la variante de la administración, gestión y cuidado, ya ahí es un modelo mucho más avanzado, porque no solo pretende adaptarse a un sistema de valoración que está cambiando, sino que incluso quiere fomentar el cambio en esos sistemas de valoración. ¿Ah? Entonces, quería terminar con esta tabla, muchachos, porque muchas veces van a ver en los textos, y sobre todo en los casos de gestión del agua, frases como, bueno, estamos parados en una perspectiva de manejo ecosistémico. Bueno, eso significa todo este conjunto de atributos que estamos analizando. O queremos incrementar la capacidad de resiliencia del sistema y otras características más. Bueno, eso significa cuestiones bien concretas
que esta tabla y este capítulo del libro les va a ayudar mucho a entender en profundidad de qué estamos hablando. Y por último, quiero terminar con esta tabla, donde ustedes tienen distintos enfoques posibles. Van a encontrar también muchos trabajos donde, bueno, con esta estrategia queremos reducir la vulnerabilidad, queremos incrementar la capacidad de adaptación, de resiliencia. No, vamos por una estrategia de transformación. Bueno, eso tiene sentido si, por ejemplo, ustedes conocen cuál es la trayectoria de cambio de los drivers, los forzantes o los impulsores de cambio. Por ejemplo, si ustedes están trabajando sobre un sistema que saben que está sometido a un proceso de eutrofización y lo pueden relacionar con cambios que están ocurriendo en la cuenca, en el uso del suelo, obviamente ustedes conocen esa trayectoria de cambio de las forzantes externas. Entonces es válido justamente seguir una estrategia de reducción de la vulnerabilidad. ¿A través de qué? Y como los dicen acá, controlar la exposición del sistema. ¿La exposición a qué? Al ingreso de nutrientes, ¿no? O incrementar la sensibilidad de la capacidad del sistema de responder a esos cambios, ¿no? En un fenómeno de eutrofización, conservar los humedales, etcétera, etcétera. O sea, esta tabla también les permite a ustedes entender la conveniencia o no de determinadas estrategias y la coherencia en relación a las características del sistema, las presiones que tiene y los cambios que se están observando. ¿Ah? Preguntas o dudas, y con este punto estamos terminando este bloque vinculado a la evolución de las grandes alternativas y marcos teóricos de la gestión del agua. Obviamente esto es un pantallazo general que les está mostrando a ustedes la evolución en el tiempo, los grandes cambios, pero obviamente si uno quiere analizarlo en detalle puede ser objeto de un solo curso, ¿no es cierto? Adelante con las preguntas y con las dudas. Sí, yo tengo una, no sé cómo llamarlo. Adelante. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Qué difícil que definir en el tercer caso, en la tercera columna, que promueve el aumento de la diversidad, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso de incrementar la diversidad? Ahí básicamente, primero, ahí el objeto de gestión es totalmente distinto, ¿no? Porque ya se mueve a un sistema que ya no solo estoy manejando, procuro manejar el sistema natural, ¿no? El ecosistema. Ahí lo que pretendo es gestionar al mismo tiempo todo ese sistema que vamos a denominar de aquí en más socioecológico, ¿no? Su esquema de valoración, motivaciones, etcétera, ¿no? Pero cuando estás hablando de diversidad, no solo te estás refiriendo a diversidad de los componentes, de la biodiversidad, de los componentes naturales, también te estás refiriendo a la diversidad de objetivos económicos, a la diversidad de actores involucrados, a la diversidad de perspectivas. Es una estrategia, el concepto se refiere a una multiplicidad de diversidad dentro de ese contexto del sistema socioecológico, ¿no? Y obviamente eso le da una mayor capacidad de resiliencia. Tomemos el extremo opuesto. Vos, basado en el manejo de recursos naturales, tenés una variación simple en los precios de los commodities o el recurso que estés generando y el sistema colapsa, ¿no es cierto? Una mayor diversidad de objetivos económicos
de bienes y servicios te da una mayor capacidad de resiliencia, por ejemplo, frente a una variante o una oscilación brusca de precios en uno de los componentes. Más allá de la comparación que ya todos conocemos, de que, bueno, si yo estoy en un monocultivo, ¿no es cierto?, la posibilidad de que colapse es mucho mayor que si tengo un sistema donde estoy gestionando una multiplicidad de bienes y servicios, ¿no? Adelante, más preguntas. Y como que las tres son patentes, o eran patentes por lo menos antes, en lo que era el manejo de recursos, que era lo agronómico, clásicamente. Ahora sí ha cambiado. Y el manejo ecosistémico era lo biológico, ¿no? El biólogo. Y bueno, ahora todo lo transdisciplinario un poco nos enfoca en la última de las opciones, ¿no? El manejo ecosistémico, Fernando, básicamente comienza a emerger en la segunda mitad de los años 80 y justamente se plantea, bueno, tenemos que manejar ya no solo recursos naturales, sino los ecosistemas que los sustentan, ¿no? Y claro, es un cambio radical, pero el foco sigue estando en gestionar el sistema natural o los ecosistemas, ¿no? Y ese es muy interesante porque justamente cuando se hace ese movimiento es que surge el principal problema, es decir, bueno, pero si teníamos tantos problemas para gestionar un bien y un servicio, si queremos gestionar este conjunto, la incertidumbre es mucho mayor, ¿cómo hacemos? ¿No? Y ahí es donde surge el manejo adaptativo, ¿no? Ahí en realidad lo que ocurre es que se rescata todo un marco teórico que venía del campo de las organizaciones humanas, de principio de la década de los 70, lo que en ciencias sociales y en el marco de las organizaciones humanas se conoce con el nombre de detección de fallas y mejora continua, ¿no? Y claro, se trae a este marco, es decir, bueno, perfecto, tenemos una incertidumbre gigantesca, pero no podemos parar la toma de decisión o la gestión. Pero creemos un sistema que nos permita ir conociendo cuáles son los aciertos y las fallas, ¿no? Entonces, el manejo ecosistémico, en realidad, en el campo de en el campo de la gestión del agua, en realidad fuerza también la llegada de todo el marco del manejo adaptativo. Muy bien, más preguntas o comentarios. Voy a aprovechar para contarles algo que está ocurriendo en estas semanas y que me parece que permite ser descrito, analizado exactamente con este marco que les plantea Néstor, en la primera tabla en particular. Hace unas semanas en la presidencia, les voy a dejar el video ahí, en la página de la presidencia, apareció el director de la OCE planteando que, visto que hay previsiones de falta de agua para este verano, ya que está comenzando un periodo de la Niña, que involucra disminución de las precipitaciones en Uruguay, estaban previendo carencia de agua para potabilizar, particularmente asociada a la zona de Costa de Oro, en Canelones, y que habían empezado una obra de trasvase de cuenca, que tenían planificado empezar una obra de trasvase de cuenca y terminarla para diciembre de este año, que permitiese tomar agua del arroyo Solís y llevarla hacia la Laguna Blanca, que es donde está la planta de potabilización. ¿Ah?
Sin duda alguna, si lo vemos en el marco, yo copié aquí la gráfica que les estaba mostrando Néstor, esperen que la comparto, seguramente sea más fácil para ir analizando. Yo acabo de poner ahí, si luego lo quieren ver, acabo de compartir el sitio de la Presidencia de la República donde se avisó hace 2 o 3 semanas. ¿No? Esta propuesta involucra, sin lugar a dudas, el manejo de un recurso único que es el agua, ¿no? Y lo que se pretende es reducir la variabilidad del sistema. ¿Ah? Desde una perspectiva del uso del ecosistema, en este caso, involucra el uso de 2 ecosistemas, 2 cuencas diferentes y conectarlas. El plan, si bien no se explicaba, era muy claro por las longitudes de los caños que se planteaban, que involucraba el bombeo cuenca arriba, desde el arroyo Solís, y luego dejar fluir el agua por los cursos de agua naturales hasta que llegaron a la laguna del Cisne. ¿Ah? En este esquema de uso, los que manejan el ecosistema definen el uso primario y su forma de manejo. ¿Ah? Ahora, ¿ustedes se acuerdan algo de las cosas que hablamos de Laguna del Cisne en Canelones? ¿Se acuerdan alguna de las características? Fue mucha información en el curso, yo sé, pero si alguien se acuerda de algo que puede compartir, sería interesante. ¿No era la que se había formado por desplazamiento de dunas? Exacto. Esa. ¿Se acuerdan de alguna de las características actuales del sistema? No te escuché bien. ¿Se acuerdan de alguna de las características actuales del sistema? No. Lo usamos cuando hablamos de sistemas distróficos. Y lo comparto. A ver si se acuerdan de las imágenes. Tenía mucho R-Doc, mucho carbono Exacto. recalcitrante. Exacto. Era un sistema, Materia orgánica recalcitrante. un sistema con elevados niveles de materia orgánica coloreada disuelta, que lo que hacía era, a pesar de tener altísimos niveles de fósforo, les muestro esta gráfica, altísimos niveles de fósforo, en el entorno de los 600, 700, llegó a estar en 2012, el sistema no expresa esa productividad potencial en floraciones cianobacterianas o fitoplanctónicas, porque hay una atenuación de la luz muy fuerte. Ahora, cuando nosotros nos imaginamos este trasvase de cuenca de agua clara del arroyo Solís hacia la laguna del Cisne, lo que entendimos que iba a pasar en esa opción de manejo era, iban a tener mucho más agua disponible en Laguna del Cisne para potabilizar, pero la calidad de esa agua iba a ser mucho peor. ¿Por qué? Porque si el factor limitante de la producción primaria en Laguna del Cisne es la baja transparencia del agua, y yo le echo un chorro de miles de metros cúbicos de agua clara, yo lo que voy a estar haciendo es liberándolo de su control para que no produzca cianobacterias y toxinas. ¿Se entiende? O sea, los niveles de nutrientes podrán diluirse 10 veces, pero aunque se diluyan 10 veces, igualmente están en niveles muy elevados. ¿Tá? Y en donde se dé esa interacción entre altos niveles de nutrientes y altos niveles de penetración de luz en la columna de agua, el sistema va a exhibir problemas. Bueno, en función de esto, con Franco Teixeira de Melo, que es el otro representante del CUR en la Comisión de Cuenca, solicitamos que se cite con urgencia a la Comisión de Cuenca. Por supuesto que nuestro marco, digamos, de aproximación al tema es mucho más parecido, o va totalmente en la línea de lo que les planteaba Néstor, ¿no? No pensar solo en manejar un recurso único, sino manejar las propiedades sociopolíticas del sistema y tener responsabilidad social para sostener las opciones futuras de uso del ecosistema,
¿no? Porque si estas prácticas, por aumentar la cantidad de agua, son totalmente no sustentables y degradan el ecosistema, este ecosistema se puede perder como fuente de agua potable. Así que bueno, en ese todavía no ha sido citada la Comisión de Cuencas, ya no fue contestada, nos dijeron que sí, que se iba a citar en breve. Han habido varios movimientos del sistema, caos, consultas, llamadas por todos lados, pero yo lo que veo es, son estertores de ese sistema clásico de gestión de los ecosistemas, que miran solo una parte del problema, que es cantidad de agua, que no quiere decir que no exista ese problema, ¿no? No quiere decir que no exista la sequía, no quiere decir que en una situación de emergencia sanitaria no sea importante que la gente tenga agua potable en las canillas de sus casas. ¿Ah? No quiere decir que no sea de recibo el problema que la OCE está viendo. El tema es cómo se gestiona. Si esas soluciones, si esas propuestas de gestión pasan por los ámbitos creados para tomar decisiones colectivamente o para llegar a acuerdos, o no pasan, que son las comisiones de cuenca. ¿Ah? Porque esto primero salió a la prensa, se dijo que para diciembre iba a estar pronto. Entonces, pero bueno, me parece que hay muchos ejemplos de cómo ocurren las cosas hoy en el mundo y en Uruguay, hoy en día, y en el sur de Uruguay, ¿no? Que responden a estas dicotomías entre modelos de gestión que les contaba Néstor. Y creo que es bien interesante, sobre todo para la gente que está estudiando gestión ambiental, no solo, ¿no? Pero me parece que esto, comprender la interacción entre los sistemas naturales y humanos integradamente en estos marcos que plantea Néstor, creo que es una reflexión necesaria, ¿no? En la formación de un profesional de gestión ambiental. La conclusión final que hacías en los lóticos, de la complejidad, ¿no? Bueno, acá es una mezcla con Laguna, pero... Sin duda, sin duda. Acá estás mezclando muchas cosas que son todas por sí mismo complejas, ¿no? Y se está planteando una intervención con un objetivo concreto, no se están considerando cuáles son los impactos ambientales en el sistema donante ni en el sistema receptor. O sea, hay cosas, los componentes ambientales no se toman en cuenta en el proyecto. Se está priorizando el hombre nada más. Se está priorizando el solucionar el problema del hombre y por arriba, por encima de los recursos. Exacto. Ahora, nosotros tenemos una normativa que desde la Constitución de la República plantea que la gestión de recursos hídricos, la prioridad número 1 es el suministro de agua potable para la población humana. Es para allá, para ahora, sin pensar en lo que puede traer a futuro. Sí, después se habla de gestión sustentable, se habla de cuenca hidrográfica, pero la prioridad está clara y está en la Constitución de la República. Entonces, ¿hasta dónde uno dice, bueno, ¿dónde termina de ser prioritario esto y es necesario empezar a tener consideraciones sobre las consecuencias ambientales de las acciones? ¿Se puede marcar esa línea? ¿Cómo se mide? Es una discusión que es muy filosófica, ¿no? Política, en fin. Pero bueno, me resultó muy interesante esta tabla que plantea Néstor, y ese texto es muy bueno. Yo creo que tiene que ser un texto de una Biblia para la gente que se vincula a los temas ambientales. Si a alguien le interesa más información, esto va a seguir, va a haber comisión de cuenca, seguramente se puede asistir por Zoom, seguramente sea una experiencia interesante e intensa. Así que bueno, los interesados en seguir ese caso en particular, comuníquense luego y a medida que tengamos noticias podemos ir pasando. Ya está la experiencia de Laguna Blanca, ¿no? ¿En qué sentido? Ah, sí, que hicieron lo mismo. Sí. Ahí hay datos. Dale vos. No, cortaste. Se ve que tenemos algunos problemas ahí de interferencia de audio. En Laguna Blanca tienen una toma en el arroyo San Carlos. En un principio hicieron trasvase de cuencas para llevar agua y tiraban el agua allá arriba en la ladera del cerro. Luego, más adelante, pudieron llevar el caño hasta dentro de la propia planta de potabilización. Y bueno, esa conducción de agua, sin duda alguna, generó introducción de especies en su momento en Laguna Blanca, ¿no? Porque la biota de los distintos sistemas es diferente. Pero bueno, la Laguna Blanca, cuando recibía ese chorro de agua del San Carlos, no estaba en las mismas condiciones que condición que está hoy Laguna del Cisne, en Canelones, ¿no? No era un sistema distrófico, era un sistema con muy poca biodiversidad de peces, por ejemplo, porque habían desaparecido por una sequía muy intensa todas las especies menos 2.
Fue una situación muy extrema, digamos. Muy extrema. Pero bueno, el tema de la gestión del agua, la gestión de la calidad y de la cantidad, la gestión de los ecosistemas, sin duda alguna va a ser el futuro, uno de los mayores conflictos del futuro de la humanidad. Sobre todo por cómo usamos los recursos y cómo degradamos los ecosistemas, ¿no? En fin. Eso nos va a volver como un boomerang, ya nos vuelve. Gente, no sé si más comentarios, preguntas. Volviendo al tema, ¿será más adecuado tener varios lugares de suministro que uno solo? Para no intensificar la extracción y Sí, impactar menos. la redundancia es bueno, ¿no? Cuando vos tenés un problema ambiental y podés sacar de otro lado. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Laguna del Cisne, el drama es el siguiente. La OCE generó una planta de potabilización que tiene una capacidad de manejar un caudal altísimo, pero la laguna no tiene tanta agua disponible. Entonces ya se definió que la fuente alternativa para el sur de Canelones va a ser el arroyo Solís Chico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No le sirve económicamente generar una nueva planta de potabilización porque tienen una planta con mucha capacidad ya instalada en las cercanías. Entonces les conviene más llevar el agua a potabilizar. Pero eso es muy caro también. Entonces hay condicionantes de decisiones en el pasado, por ejemplo, una ampliación sobredimensionada de la planta de Laguna del Cisne, que involucra que ahora se generen compromisos para la toma de decisión futura, ¿no? Porque, ¿se entiende? El sistema es sumamente complejo, sin lugar a dudas. Y bueno, lo que falta también por parte de estos actores es una comprensión de cuáles son los procesos biofísicos del ecosistema que aseguran el servicio ecosistémico de agua con una calidad mínima suficiente para la potabilización. Entonces, como esas cosas no son estudiadas por los actores que determinan la gestión del recurso, no se toman en cuenta. Y muchas decisiones se toman a ciegas de ese tipo de procesos. Y eso involucra que la generación de conocimiento en la investigación cumple un rol fundamental. Y como preguntaban ustedes el otro día en la clase pasada del jueves, y también involucra que los actores académicos muchas veces queden en una situación compleja de interacción con actores públicos que tienen responsabilidad en la toma de decisiones en la gestión ambiental, ¿no? Porque el investigador en general es el que va presentando los problemas, ¿no? Es el que, ojo con esto, ojo con lo otro. Y bueno, yo creo que hay un poco de aprendizaje de dribbling, ¿no? Y de poder pararse frente a todas esas múltiples tensiones. No es solo un tema de manejo de conocimiento, es un tema de relaciones personales, de relaciones institucionales. Manejo de información, de difusión de información, de quién difunde la información. Sí. Todo este tema que tiene que ver con manejo, con conocimiento de funcionamiento de ecosistemas, con limnología, ¿no? Traigámoslo acá, con gestión, con recursos y con agua dulce, sin duda alguna nos va a dar mucho trabajo en el futuro. Así que la gente que le interesen los temas y quiera acercarse al trabajo en estas cosas, hay mucho para hacer. También se sigue trabajando sobre remediar y no prevenir, porque el agua la seguimos desperdiciando con el recurso caro y cada vez más precioso que es, la seguimos desperdiciando y no hay mucha política de control de esas causas también, porque, a ver, los animales viven sin potabilizar el agua y no se mueren. El tema es cómo consumimos nosotros también. No digo que volvamos a ese estadio animal, pero sigamos poniendo plantas, así todo el mundo se ducha durante 1 hora y media y tira la cadena y todo eso. Sí. Un tema importante, muchachos, en esta evolución que estamos planteando, obviamente, más allá de cambiar cómo gestionamos el recurso, también en relación a lo que dice Virginia, es muy pertinente, bueno, cómo cambiamos también los patrones de consumo, ¿no? Pero me quiero detener en un punto que a veces puede no ser
analizado en profundidad. En la evolución de la gestión del agua, obviamente hay un salto muy grande hacia la superación de la fragmentación, y en esa superación de la fragmentación hacia propiciar esquemas participativos de análisis y toma de decisión. Pero cuando uno utiliza esa palabra participativo, tiene que tener en cuenta que realmente para que ocurra un proceso verdaderamente participativo, todos los actores tienen que tener una cabal comprensión de la problemática que están analizando y también entender cuáles son las alternativas que están en juego y sus fundamentos. Esto, muchachos, no es un tema menor, porque en las estructuras multiactorales, como una comisión de cuenca o un consejo regional, una de las grandes dificultades es superar la simetría de poder y de información, ¿no? Y eso es un gran desafío, sobre todo para las organizaciones sociales, los grupos de usuarios, etcétera. Que hay todo un esfuerzo para comprender la problemática, y al mismo tiempo tiene que haber un esfuerzo muy importante desde los ámbitos más tecnocráticos, incluido la academia, de utilizar un lenguaje que sea comprensible para todo el mundo, ¿no? Entonces, con esto lo que les quiero advertir es que más allá de las modificaciones del marco legal, del diseño de la estructura de gobernanza, la creación de todas estas estructuras puente, demás, implica un cambio muy importante que lleva justamente a esa reducción o desaparición de la simetría de información y de poder que siempre va a estar instalado, siempre al inicio va a estar instalado, a veces nunca se termina de superar, ¿tá? Pero uno de los grandes desafíos es romper con esas asimetrías. Bueno, gente, yo les voy a proponer, yo voy a parar la grabación, vamos a arrancar con otro tema, así quedan videos separados, y vuelvo a grabar. Desde un punto de vista de en qué punto del curso estamos, yo les diría que hicimos un recorrido completo por la mayor parte de los temas que involucran el curso, y está siendo cerrado con esta última presentación de Néstor. Ahora vamos a profundizar en algunas cosas o tomar ejemplos, ¿tá? Todavía estamos viendo los próximos 2 jueves qué actividades concretas, tenemos un menú bastante amplio, estamos viendo qué cosas les vamos a proponer trabajar en los próximos 2 jueves. ¿Tá? Todas tienen que ver con esta última parte del curso, que pueden ser o casos de estudio, gestión, ese tipo de cosas. Pero desde el punto de vista del marco teórico, digamos que el contenido más fuerte fue lo último que le les planteaban. Bueno, voy a cortar la grabación y arrancamos de vuelta con otro tema.